Y dilo con nosotros, Él vive, Cristo vive con nosotros. Te damos gloria a ti, Señor. Solo a ti, solo a ti. Dale un fuerte aplauso ahí en tu casa. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él vive en mí y en ti. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. Oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor.
hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La Iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos. Gracias por invertir en el reino de Dios. Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda entrega de esta serie que hemos titulado Eres Luz, Brilla. Yo quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Has conocido a alguna persona que brilla? Y me refiero a ese tipo de personas cuyas cualidades, características de su personalidad, la forma como se relaciona con otros, esas cualidades les hacen resaltar o les hacen brillar frente a otras personas. Yo he conocido a personas así y estoy seguro que tú también les habrás conocido. A veces hasta en situaciones insignificantes podemos ver personas que nos impactan, que sus cualidades y su manera de tratar a otros hacen que estas personas brillen. Recuerdo hace muchos años fui a un congreso de crecimiento de la iglesia. Era un congreso en donde se reunieron alrededor de 3,000 pastores de diferentes partes del mundo. Y estábamos en este congreso y una mañana del congreso dieron un tiempo de break, un tiempo de receso, de descanso. Así que salimos del salón principal, pero justo al lado del salón principal estaba una librería. Allí se encontraban los materiales relacionados con el congreso, podíamos adquirir los CDs y muchas de las personas que estábamos dentro del salón principal pasamos en ese receso a la librería. Inmediatamente estaba el mostrador completamente abarrotado de personas, pero cuando te digo abarrotado era que no cabía una persona más. Estábamos apretados allí. Era época sin el COVID. Así que solo habían 2 dependientes, 2 mujeres atendiendo a más de 40, 50 personas que llegaron queriendo ser atendidas muy rápido. Mucha gente preguntaba cosas al mismo tiempo, devolvía, pedía. Y recuerdo que en medio de todo ese bululú de personas, ese montón de gente allí tratando de ser atendidos inmediatamente, recuerdo que comencé a observar
a una de las dependientes, de las mujeres que estaba allí vendiendo. Era una mujer ya de quizás unos 55 años de edad. Recuerdo que la veía con aquella tranquilidad, respondía a todos con rapidez, pero sin perder la calma. Yo estaba esperando el momento cuando se estresara y diera una respuesta inadecuada o dijera algo que fuese grosero, porque la verdad era un momento de mucha tensión al tener tantas personas al mismo tiempo hablándole. Pero en ningún momento salió de sus cabales, perdió sus estribos, en ningún momento se impacientó. Y eso para mí fue sumamente impactante. Cuando finalmente me atendió, una de las cosas que hice fue felicitarla. Recuerdo que le dije, déjeme decirle, usted para mí es un ejemplo, porque en su situación, en medio de este grupo de personas y esta situación estresante, todos apurados, queriendo algo, yo hubiese probablemente perdido los estribos. Pero usted se ha mantenido con tanta tranquilidad, con tanta serenidad, pero a la vez ha respondido a todos con tanta rapidez que para mí es un ejemplo. Fíjate, es una historia que puede ser trivial, pero esa experiencia y el comportamiento de esa mujer en esa situación para mí representó una persona que brilló, que me impactó por su manera de actuar. Y estoy seguro que tú conoces gente así y podemos mencionar, y yo podría mencionarte muchas experiencias de muchas personas que a través de su vida, la manera como viven, han brillado o están brillando el día de hoy y están representando una luz que impacta, que guía y que orienta a otros. Y ese fue precisamente el gran sueño de Jesús para sus seguidores. Sabes, en Mateo capítulo 5, en ese sermón famoso de Jesús llamado el Sermón del Monte, Jesús comienza a hablar de los bienaventurados. Y comienza a describir esas personas que según el reino de Dios son bienaventurados. Pero luego que las describe, Jesús dice algo acerca de esas personas. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Jesús está diciendo a todos los que creen en Él, a los que desarrollamos esas cualidades que nos hacen bienaventurados en su reino. Jesús nos dice, ustedes son luz. Y como luz, ustedes van a impactar y van a influir, porque es lo que hace la luz, disipa la oscuridad, influye en el ambiente, nos permite ver con claridad, nos sirve de guía, de instrucción. Cuando las cosas están alumbradas, podemos verlas con mayor precisión, con mayor claridad que cuando estamos en oscuridad. En oscuridad tropezamos, pero cuando hay luz cerca de nosotros podemos avanzar con seguridad. Y Jesús está diciendo, ustedes son la luz. Y luego nos dice en el verso 16 de Mateo 5, Jesús dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Nota que Jesús no dice, dejen que su elocuencia, su sabiduría al hablar. Jesús no dice, dejen que su capacidad intelectual, su teología, su doctrina impacte a la gente. Jesús dice, dejen que sus buenas acciones, esas cosas que dicen, esas cosas que hacen, la manera como tratamos a otros, la manera como nos relacionamos, permitan que esas buenas acciones brillen a la vista de todos, que cuando los demás las vean, ellos sientan claridad, dirección, ellos se sientan impactados e influenciados para cosas buenas. Y Jesús dice, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Por eso esta serie la hemos titulado Eres luz, brilla. Y el pastor Álvaro nos decía en la primera parte de esta serie la semana pasada que esto es como un grito de guerra. Es como un recordatorio acerca de nuestra identidad y de lo que Dios espera que tú y yo seamos en nuestro entorno, en nuestras relaciones. Porque escucha, el impacto que Jesús espera que tengamos como luz debe ser un impacto práctico y relacional. Debe ser un impacto práctico y relacional. Jesús no espera que impactemos simplemente con nuestra teología o con nuestra doctrina o con nuestra filosofía cristiana. No, Jesús espera que brillemos a través de nuestras acciones. Por eso lo dijo, dejen que sus buenas acciones brillen y que puedan impactar a las personas que están a su alrededor, porque este es el gran deseo. Y sabes, Jesús lo enseñó, pero el apóstol Pablo, quien instruye a la iglesia bajo la inspiración y la dirección de Dios, también habla de esto. Y en el capítulo 4 de Efesios, que es un capítulo que venimos estudiando desde la serie anterior acerca de que sean uno, de la unidad, luego de hablar de la unidad, Pablo comienza a abordar a partir del verso 16, 17 del capítulo 4 de Efesios, comienza a abordar la vida de los seguidores de Dios. Y esas palabras se titulan vivir como hijos de luz. Y el pastor Álvaro decía la semana pasada que los hijos de Dios que brillan son aquellos que se quitan la ropa de las viejas actitudes, de los viejos comportamientos y se colocan una ropa nueva, una ropa con nuevas y distintas aptitudes y comportamientos. Y hoy yo quiero mostrarte un poco más, avanzando en este capítulo 4, algunas cosas prácticas que nos hacen brillar. Pablo comienza a decirle a la iglesia y te dice hoy a ti, me dice hoy a mí, ¿cómo podemos nosotros brillar de manera práctica? ¿Cómo podemos ser esa luz que impacta, que guía, que bendice la vida de otros? Y estas son las palabras que Pablo menciona. Son palabras de exhortación, pero también son palabras de instrucción para la iglesia. Pablo dice, así que dejen de decir mentiras. Cuando nos quitamos el ropaje de la vieja vida, de la antigua vida que estaba rodeada por confusión y oscuridad y nos vestimos del ropaje de la luz, las cosas que hacemos de manera práctica y relacional para brillar es que dejamos de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo nos está dando al final de este verso una gran razón por la cual no deberíamos mentirnos en la comunidad de la fe al ser parte de la iglesia. Y la razón es porque somos uno mismo, somos un mismo cuerpo en Cristo. Y es por esto que no deberíamos mentirnos. Pero sabes, este es un gran punto, el asunto de decir la verdad. Porque para brillar necesitamos abandonar la mentira. Es eso de usar algo o decir algo como que si fuese verdad, pero que en realidad no es cierto. Que en realidad no es la verdad. Y muchas veces, tristemente, tú y yo incurrimos en la mentira. Escucha, cuando nos equivocamos en el trabajo, o cuando nos equivocamos en la familia, o cuando hacemos algo inadecuado en el grupo, queremos evitar la vergüenza de admitir que nos hemos equivocado. Y decimos algo allí porque pensamos que eso va a cubrir nuestra vergüenza, pero lo que estamos diciendo no es la verdad, sino que es mentira. Y eso nos afecta en nuestras relaciones. En lugar de hacernos brillar, más bien afecta nuestra relación con otros.
A veces llegamos tarde a nuestro compromiso y ¿sabes cómo sucede? Llegamos tarde y para no admitir que salimos tarde de casa, que no nos preparamos a tiempo, comenzamos a culpar el tráfico y decimos, no, lo que pasa es que es un tráfico terrible, fue muy difícil, muchos carros y es por eso que llegué a esta hora. O de pronto nos comprometemos a hacer algo que sabemos de antemano que no lo vamos a poder cumplir. Quizás sentimos como que es que no tengo la capacidad de decir que no. Y queremos decirle sí a todos y decir sí para quedar bien delante de la gente. Pero al decir sí, sabiendo que no voy a poder cumplir con ese compromiso, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Y las mentiras, dice Pablo, deben ser algo que debemos abandonar. La iglesia en Éfeso, como lo hemos mencionado, era una iglesia multicultural. Era una iglesia con personas judíos y con personas gentiles. Eran personas que venían de una vida muy conectada, muchos de ellos con lo pagano, con costumbres que no honraban a Dios, costumbres característicos de la oscuridad. Y ahora Pablo les está diciendo, ustedes deben brillar. Y para brillar, algo que deben aprender a hacer es decirse siempre la verdad. Aquellos que somos hijos de luz y que somos luz, debemos amar la verdad y defender la verdad, aun cuando hacerlo nos exponga a la vergüenza, aun cuando hacerlo pueda en algún punto hacer sentir incómodo a otros, aun cuando hacerlo nos haga perder alguna especie de prestigio o de bienestar. Pero como dice el apóstol Pablo, dejen de mentirse y díganse siempre la verdad, porque somos parte de un solo cuerpo. Nota esto, cuando mentimos a otros, quebrantamos la unidad, porque no hay una conexión real con otra persona que no se muestra tal cual es. Yo no puedo conectarme y no puede haber una unidad porque alguien puede pensar, bueno, pero si no se entera de que le estoy mintiendo, eso no va a afectar la unidad. Pero lo cierto es que cuando yo miento, no me muestro tal como soy. Y al no mostrarme tal como soy, eso impide que haya una conexión auténtica. La gente cree que soy de una forma, pero no es cierto porque estoy mintiéndoles, aunque no lo saben, están conectándose con alguien que realmente no soy. Por eso, al mentirle al otro, quebranto la unidad. Cuando miento, ¿sabes? Voy a crear conflictos, voy a destruir la confianza y finalmente esto va a romper relaciones. Por eso, de forma práctica, el apóstol Pablo nos dice en esta parte de Efesios 4 que tú y yo brillamos cuando en lugar de decir mentira, siempre decimos la verdad, cueste lo que cueste. Ahora Pablo dice algo más que nos lleva a brillar en nuestras relaciones, a brillar con nuestras acciones. Pablo dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Nota que Pablo no está diciendo aquí que enojarse es malo. Pablo no está diciendo que la ira es un sentimiento pecaminoso. Él está diciendo, no pequen al dejar que el enojo los controle. En otras palabras, él está diciendo, te vas a enojar en algún momento. Todos nos enojamos. De hecho, sabes, el enojo es una emoción dada por Dios. Dios te diseñó a ti, me diseñó a mí, nos diseñó física, psicológica, emocionalmente, con la capacidad para enojarnos. Frente a situaciones de abuso, de maltrato, Dios nos ha dado la capacidad de sentir enojo para colocar un freno, para colocar un límite, para hacer algo frente a esa situación. Pero ojo con esto,
Incluso Dios mismo siente ira y Jesús reprendió a aquellos que hicieron del templo un lugar de mercado. Pero ojo con esto, y es lo que el apóstol Pablo nos exhorta, porque es la forma como brillamos. Cuando dejas que el enojo te controle y te lleve a pecar, allí dejas de brillar. Pero si queremos brillar, y la forma como brillamos es cuando no permitimos que el enojo nos controle. Y hay 3 claves aquí frente a la ira. Primero, mantén el dominio propio. Para que el enojo no te controle, mantén el dominio propio. Sabes, cuando estamos enojados, muy fácilmente podríamos perder la perspectiva de las cosas. Muy fácilmente podríamos llenarnos de orgullo, de arrogancia, tratar a otros de forma despectiva. Cuando estamos enojados, muy fácilmente podríamos herir a otros y perdemos ese dominio propio. De hecho, ¿sabes? Muchas veces pecamos porque permitimos que el enojo nos controle. ¿Cuántas veces hicimos cosas malas, inadecuadas? ¿Cuántas veces pecamos, fallamos a Dios, le fallamos al cónyuge, le fallamos a otros? Y la razón por la cual llegamos a ese punto es porque nos sentíamos enojados, molestos, airados, dolidos, y permitimos que ese enojo nos controlara. Por eso Pablo nos dice, mantén el dominio propio. Otro consejo es que el enojo sea de corta duración. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Y a veces la tendencia en algunos es enojarse con alguien, es sentirse molestos y pasar un día, 2 días, 3, 5 semanas sintiendo y manteniendo esa molestia, ese enojo. Y el apóstol Pablo dice, esto es sumamente dañino, porque cuando permitimos que el enojo se prolongue, ocurre lo tercero que no debería suceder y que es una clave frente a la ira, es no darle lugar al diablo. No darle lugar al diablo. Sabes, a veces en el matrimonio, por ejemplo, o en la relación con los hijos, o en la relación con los padres, o con los compañeros de trabajo, nos sentimos incómodos y molestos por algo. Y está bien, todos podemos sentirnos enojados en algún momento. El problema es cuando ese enojo nos domina, cuando permitimos que se prolongue y tenga una duración mucho más de lo que debería. ¿Cuánto debería durar tu enojo? Pablo dice, máximo antes de que termine el día. Antes de que termine el día en el que te enojaste, deberías haber en tu corazón haber resuelto tu enojo. Porque si no, eso da lugar a Satanás. Y ahí es donde Satanás comienza a traer pensamientos despectivos, pensamientos negativos hacia el otro, donde comienza a generar mucho más y más resentimiento en el corazón. Por eso necesitamos resolverlo. Necesitamos resolverlo. Recuerdo una vez que mi esposa y yo tuvimos una discusión frente a unos amigos, pastores también. Discutimos por algo tonto, estábamos en una dieta y yo quería comer algo que no era de la dieta y ella no quería y eso a mí me incomodó y empezamos a tener una discusión tan tonta, pero lamentablemente perdimos el dominio propio y permitimos que ese enojo se prolongara más de un día. Y en esos días de sentirnos heridos y enojados, experimentamos cómo el enemigo traía pensamientos acerca del otro, si me considerara, si fuera más sensible, cuándo será el momento que ella va a pedir perdón, o ella pensaría esas cosas de mí. Gracias a Dios, estos amigos con los que habíamos compartido y frente a quienes habíamos tenido esta discusión, a los días nos preguntaron, ¿cómo están? ¿Ya resolvieron el asunto? Y con vergüenza tuvimos que decirle, todavía no lo hemos resuelto. Y en ese momento ellos nos confrontaron, nos exhortaron, pero también nos animaron. Y esa vez aprendimos esa lección de no permitir que nuestro enojo se prolongue,
de no permitir que nuestro enojo se extienda, de no permitir que el enojo nos domine, ni tampoco dar lugar al diablo en nuestras vidas. Pablo nos dice, para brillar, díganse siempre la verdad, para brillar, no permitan que el enojo los domine. Pero luego dice otras cosas. El verso 28 dice, si eres ladrón. Y esto suena fuerte. ¿Cómo así? Pues Pablo sabe que le está hablando a personas que apenas se conectan con la iglesia o cuyos hábitos antes de ser cristiano eran la deshonestidad, no estaban caracterizados por la honradez. Y Pablo les dice, si eres ladrón, deja de robar. Si buscas beneficiarte financieramente por medios deshonestos, aprovechándote de otros, deja de hacerlo. En cambio, dice, usa tus manos en un buen trabajo digno. Un trabajo que refleje la honradez. Un trabajo que refleje acciones justas y correctas. Usa tus manos en un buen trabajo y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Sabe? Yo supe acerca de un campesino que él vendía leña en la comunidad a sus vecinos, pero él hacía algo. Cada vez que cortaba la leña, le quitaba 10 centímetros a los troncos para ganar más y venderlo como que si fuesen una medida, pero en realidad le quitaba 10 centímetros. Y todo el mundo lo sabía, todo el mundo sabía que él estafaba de esta manera. Un día se corrió el rumor de que este hombre se había convertido, había creído en Jesús, pero nadie en el lugar, en la comunidad, creía realmente que él ahora era un seguidor de Jesús. Así que alguien, para tratar de despejar su curiosidad, fue a una tienda donde este hombre vendía su leña y midió los troncos. Y se dio cuenta de que ahora no medían 10 centímetros menos, sino que ahora medían 10 centímetros más de lo que debían medir. Así que regresó donde el resto de sus compañeros y les dijo, ¿saben? Creo que en realidad sí se convirtió el vendedor de leña. Creo que es cierto. Y cuando le preguntan, ¿y cómo sabes? Porque acabo de medir unos troncos que él llevó ayer a una tienda y ahora no miden 10 centímetros menos, ahora miden 10 centímetros más. Y esta acción de honradez, esta acción incluso de justicia y de generosidad comenzó a hacer que él brillara delante de los demás. Sabes, cuando tú y yo somos honrados, trabajadores, cuando cumplimos con lo que se debe cumplir para hacer las cosas correctas, al ganar nuestro sustento financiero, de esa manera estamos siendo luz. Otros pueden ver y pueden seguir ese testimonio, pueden seguir ese ejemplo. Y es lo que Pablo dice. Pablo dice, ya no roben, ya no traten de aprovecharse de los demás. Más bien, trabajen, y dice algo importante, y luego comparte generosamente. Cuando trabajamos de forma honrada, pero usamos lo que ganamos al trabajar de forma honrada para compartir con generosidad, para ayudar a otros, en ese momento estamos brillando. Luego dice algo más acerca de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación. Pablo dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Si hay un área donde podemos brillar o donde podemos no brillar, es en el área de nuestra comunicación, es en el área de nuestras palabras. La manera como tú y yo hablamos está reflejando la luz del Señor. La manera como le hablamos a nuestros hijos, la manera como le hablas a tu esposa, está reflejando la luz del Señor. ¿Sabes? Algo en lo que Dios tuvo que tratar profundamente conmigo, porque yo crecía en una casa llena de mucha crítica, con palabras muy duras,
que escuchaba de mis hermanos, a veces de mi mamá, en medio del enojo, en medio de la ira. Y crecí con ese patrón y llegué así al matrimonio y así trataba con mucha facilidad a otros. Y el Señor tuvo que tratar con mi vida en ese sentido, de la forma de hablar y aprender a ponerle freno a mi lengua. Y hay tres cosas aquí también que Pablo menciona en un hablar que brilla. Es un hablar que es bueno, que trae bienestar a las personas, que trae inspiración, que es útil, porque cuando hablas hay una respuesta, hay algo que aporta, hay algo que edifica, hay algo que construye. Pero también dice, a fin de que tus palabras resulten de estímulo. Ese hablar que brilla es un hablar que trae ánimo, que trae gozo al corazón, que llena de motivación a quienes te escuchan. Qué maravilloso es cuando tú y yo usamos nuestra comunicación y cuando cuidamos la manera como hablamos, de tal forma que esa manera como tú hablas te hace brillar y hace que otros glorifiquen al Padre, como dijo Jesús. El apóstol Pablo termina diciéndonos esto: no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Sabes, el Espíritu Santo que está en ti y en mí, cuando tú y yo vivimos de una forma que no es la que nos hace brillar, eso trae tristeza al corazón del Espíritu. Recuerden que Él los identificó como suyos. El Espíritu de Dios en ti es como un sello espiritual que dice que tú le perteneces a Él y le perteneces al Padre. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Por eso dice, líbrense de toda amargura, de la furia, del enojo, de palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Está como haciendo un resumen de todo lo que deberíamos abandonar, de esa vieja manera de vivir caracterizada por la oscuridad, para poder reflejar la luz de Dios. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y aquí hay algo más que es sumamente importante para poder brillar de manera práctica y relacional. No es solo decirnos la verdad, ser honrados en nuestro trato, tener dominio propio, también es aprender a perdonarnos y estar dispuestos a perdonarnos. ¿Sabes? Esta palabra que Pablo utilizó en el original, en el griego, cuando habla de perdónense unos a otros, se refiere no solo a pasar por alto la falta o la ofensa de la persona que te ha lastimado, sino ser amables al momento de perdonarnos. No es simplemente mirar y bueno, sí, está bien, yo te perdono, pero ya sabes, no lo vuelvas a hacer porque la próxima sí es verdad que no te la paso. En realidad es, sean amables, sean sensibles, ser tiernos, incluso al momento de perdonar. Perdonar no es fácil, porque nuestro corazón ha sido herido, porque hemos sido lastimados, porque alguien nos defraudó, porque alguien dijo algo, alguien hizo algo, de forma consciente o inconsciente, que a ti te enojó, te lastimó. Pero perdonar es parte de lo que necesitamos hacer para poder realmente brillar. Y yo quiero que veas, ¿por qué debo perdonar? Primero, porque tú has sido perdonado. Dios ya te ha perdonado. Ya el Padre nos ha perdonado, a ti y a mí primero. Segundo, porque el resentimiento te hace sentir miserable. Cuando no perdono, me lleno de resentimiento. Y eso, en lugar de elevarme, me hace sentir miserable. Te hace sentir cada vez más y más peor. ¿Por qué debo perdonar? Porque necesitarás más perdón en el futuro. Porque en el futuro tú y yo volveremos a tropezar. Sabes, en el futuro volveremos a hacer algo que no deberíamos hacer. Y vamos a necesitar también ser perdonados una vez más. Por eso el Señor nos dice, perdónense unos a otros. Porque cuando nos perdonamos, brillamos.
tomemos estos consejos del apóstol Pablo. Son consejos para que vivamos como hijos de luz. Es la forma como vivimos en la luz en lugar de la oscuridad. Pablo dice, brillamos al decir siempre la verdad. Brillamos al ser honrado y trabajador. Brillamos al hablar lo que edifica. Y brillamos al ser perdonador. Pero también brillamos cuando tenemos dominio propio en los momentos donde la ira o el enojo toca nuestro corazón. Hoy Dios te recuerda esto. Si eres un seguidor de Jesús, Dios te dice, tú eres luz, eres la luz. Deja que tus buenas acciones brillen para que todos alaben al Padre. Y si de pronto no te consideras como un seguidor de Jesús, Él te invita también. Él te invita a conectar tu corazón con Él, que es la fuente de la luz, para que te conviertas en luz y tus buenas acciones brillen delante de todos. Oremos al Padre Celestial. Cierra tus ojos conmigo. Dios y Padre maravilloso, gracias por una vez más hablar a nuestro corazón. Gracias porque somos tus hijos, Padre, hijos de luz. Y nuestro anhelo, porque es tu anhelo, es brillar. Brillar no por la filosofía o por la teología, sino brillar por nuestras acciones. Brillar al abandonar la mentira y al decir la verdad. Brillar al tener dominio propio en medio del enojo. Brillar al comportarnos como trabajadores honestos y honrados. Brillar, Señor, brillar al mostrar perdón a aquellos que en algún momento nos han lastimado y nos han herido. Padre, por medio de tu Espíritu que está en nosotros, que nos ha sellado, que mora en nosotros, danos las fuerzas, danos la determinación para cada día hacer las obras correctas y brillar de esta forma para que todos te glorifiquen. Te lo pedimos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer. El cielo ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz naciones, Jesús, eres
Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador.